La comida te cae pesada, tenés dolor de estómago, te quema, sentís náuseas o ganas de vomitar, incluso sentís un gusto amargo en la boca. Todo esto puede deberse a alimentos que estás consumiendo, a bebidas que estás tomando e incluso a medicamentos que estás utilizando. En esta charla voy a contarte qué es la acidez, qué es el reflujo y qué es la gastritis, pero principalmente te voy a decir cuál es la dieta para mejorar la acidez, la gastritis y el reflujo, qué alimentos evitar, qué alimentos usar, qué bebidas evitar y qué bebidas usar, qué medicamentos evitar. Te voy a contar sobre los antiácidos como el bicarbonato, te voy a hablar del omeprazol y te voy a decir qué otros hábitos tenés que tener para mejorar tu salud. Créeme, esta charla te va a cambiar la vida. Es más, también te voy a contar sobre esto, nuestra joya, que va a estar disponible el 12 de septiembre a nivel mundial. Para más información, mira el primer comentario de este video y unite a nuestro grupo VIP para tener más información. Empecemos. ¿Qué es la gastritis? Esto que está acá es un estómago. La gastritis es simplemente la irritación de las paredes de la mucosa del estómago. Ahora, vos pensarás, el estómago debería estar preparado para soportar el ácido que está en él. Vos imaginate que el ácido que está en el estómago destruye la carne. Si vos te pones ese ácido sobre la piel, la irrita, la destruye y la perfora. Ahora, el estómago está preparado para soportar el ácido que allí hay, también porque tiene una capa de moco que lo recubre. Sin embargo, ciertas infecciones como el Helicobacter pylori, habrás escuchado una bacteria, ciertos alimentos, ciertas bebidas y ciertos medicamentos disminuyen las defensas que tiene nuestro estómago y ahí es cuando se irrita la mucosa. La irritación es la gastritis y cuando se ulcera, cuando hay una lesión grande, eso se llama úlcera, que puede ser incluso mortal, puede hacerte sangrar o puede perforarte el estómago. El reflujo, en cambio, es cuando este ácido que está en el estómago regresa hacia este caño que está aquí, que se llama esófago, pero también regresa hacia tu garganta, hacia tu boca y hacia tus pulmones. Es por eso que muchas veces tenés catarro, sentís que tenés algo malo en la boca, aumentás la cantidad de catarro e incluso podés tener un tipo especial de asma o irritación pulmonar, una neumonitis química por el regreso de este ácido. Eso también ocurre por alimentos que relajan una compuerta que está acá, que se llama esfínter esofágico inferior, que se cierra cuando el estómago está contrayéndose para destruir los alimentos y para mezclarlos con el ácido, para que los alimentos no vuelvan. Ahora, ese esfínter puede andar mal por ciertas bebidas, por ciertos medicamentos o por ciertos alimentos que vos consumís. Y la acidez es un síntoma. Es ese síntoma molesto de que te quema la barriga, de que cuando comes algo te cae pesado o incluso cuando estás en largos periodos de ayuno también te quema y ocurre por la irritación del estómago o por la irritación del reflujo gastroesofágico sobre el esófago. Entonces, empecemos. Dieta para la acidez. ¿Qué alimentos evitar y qué alimentos consumir? Empecemos. Hay muchos alimentos que yo te voy a nombrar que son una maravilla. Nosotros en Dr. Beller decimos que los alimentos sean tu medicina, pero nosotros realmente creemos que los alimentos son medicinas y como medicinas también tienen efectos secundarios. Entonces, si vos tenés gastritis, reflujo o acidez, es buena idea evitar el ajo, por ejemplo, que es un irritante, sobre todo el ajo crudo y en ayunas. Si no tenés síntomas de gastritis, pero te preocupa, lo que puedes hacer es cocer el ajo, cocinarlo un poco más, disminuye la chance de que irrite tu estómago. La cebolla, especialmente la cebolla colorada, es pariente del ajo e irrita tu estómago. Los picantes, la pimienta, los ajíes picantes, el chile picante e incluso el jengibre, yo pongo acá el jengibre, porque no solo irritan tu estómago, sino que debilitan este músculo que yo te decía que evitaba que el ácido regrese hacia tu esófago, hacia tu garganta y hacia tus pulmones. Entonces, si vos tenés estos síntomas, evita todos estos alimentos porque pueden empeorar o incluso producirte esto. Otro alimento que a nosotros
nos parece maravilloso. Los cítricos. Nosotros hemos recomendado en un sinnúmero de veces que consumas limón, agua con limón al levantarte, que consumas naranja, que consumas mandarina, que consumas pomelo. Sin embargo, los cítricos son irritantes. Si vos tenés reflujo gastroesofágico, si vos tenés gastritis, no son los mejores alimentos para ti. En todo caso, diluirlo mucho más en agua o evitarlos en todo caso. ¿Qué más? Carnes, grasas. Vos si tenés reflujo, acidez o gastritis, podés comer carnes, pero magras. Eso quiere decir sin grasa. ¿Por qué? Con la grasa pasan dos cosas, y esto también va para los aceites y para los fritos. Las grasas no solo irritan la pared del estómago, sino que también evitan el vaciamiento, hacen que el estómago sea más perezoso y que tenga que trabajar más. Cuando trabaja más, están más expuestos a los ácidos estomacales y hay más posibilidad de tener reflujo. Entonces, come carnes magras, principalmente de pescado, de pollo sin la piel y carnes rojas magras sin la piel, porque la grasa empeorará tu reflujo. Chocolate. El chocolate hace lo mismo que las grasas. Y por último, alimentos azucarados. El azúcar es un irritante natural, pero no solo irrita tu estómago y te produce reflujo, sino que te engorda, te predispone a ser diabético, te predispone a ser obeso, te mantiene esclavo del azúcar. El azúcar no deberías incluirlo en tu dieta. Y otra cosa, el tomate, especialmente las salsas de tomate muy procesadas, son irritantes. Doctor, ok, no puedo comer nada. Entonces, ¿qué como? Claro que podés comer una cantidad de alimentos. En frutas, por ejemplo, banana, manzana, pera, melón, en verduras de hojas verdes, espinaca, zucchini, zanahoria. Podés comer garbanzos, podés comer lentejas, podés comer porotos. Es muy importante que comas fibras provenientes de los cereales integrales, del arroz integral, de masas integrales, porque se vio que las personas que comen fibras tienen menos reflujo y menos acidez. Los probióticos se saben que pueden, los probióticos específicos se saben que pueden mejorar el reflujo. El kimchi, el kefir, el yogur. Y hablando de yogur, se sabe, por ejemplo, que la leche, el yogur y los quesos bajos en grasas pueden aliviar los síntomas de gastritis. ¿Por qué? Porque neutralizarían el pH del estómago. Entonces, son alimentos que tal vez puedan mejorar al menos los síntomas de tu estómago. ¿Qué más, doctor? Bebidas. Acá hay 3 bebidas que yo te diría que evites si tenés gastritis o reflujo, al menos por un tiempo, al menos hasta ver un médico. Café. Nosotros hemos hablado muchísimo de los beneficios del café. Yo creo que es una bebida maravillosa. El problema para los pacientes ansiosos, les pone muy nerviosos, aumenta los temblores y produce gastritis. Si vos sos una persona con gastritis, no es buena idea tomar café. Si vos sos una persona con reflujo, disminuir el café mejorará tu salud. El mate, una costumbre muy argentina. Muchos de nosotros decimos que la mañana no comienza sin un buen mate. El mate produce reflujo, produce acidez. Se puede intentar con una hierba más suave o con utilizar menos hierba, pero en general me va a irritar el estómago. Y el alcohol es una pésima idea porque irrita notablemente el estómago. ¿Qué más? Los té, y acá hay un paréntesis. Hay té que yo no te recomiendo y hay otros que sí. Por ejemplo, el té de jengibre, muchos me van a discutir esto porque hasta se usa para el reflujo y para la gastritis, pero según yo entiendo hasta podría ser un irritante, entonces yo te diría que lo evites hasta que tengamos más información. Te diría que evites el té de menta y cualquier derivado de la menta porque es un irritante. Te diría que evites el té verde porque tiene cafeína y puede irritarte el estómago, así como el té negro. ¿Y qué té podría tomar? Por ejemplo, manzanilla, por ejemplo, canela. Son excelentes para el estómago y si a vos te gustan los té, son deliciosos. ¿Qué otras bebidas debes evitar? Las bebidas carbonatadas y reemplazarlas siempre por agua. Ahora, hablemos de los medicamentos. Evitar, yo te puse acá. Y con esto no quiero decir que dejes tu medicamento que te recetó el médico. De ninguna manera. Pero si tenés gastritis o reflujo, al menos consulta con tu médico. Yo soy cardiólogo. La mayoría de mis pacientes de alto riesgo, aquellos que tuvieron un infarto, aquellos que tuvieron una ACV, aquellos que tienen muchísimos factores de riesgo, tienen aspirina. ¿Por qué? Porque yo sé que van a tener menos infartos y menos ACV utilizando aspirina. La aspirina daña el estómago. Entonces yo cuando hablo con ellos les digo, este medicamento, en tu caso especial, va a disminuir la cantidad de infartos, pero puede dañarte el estómago. Toma este protector gástrico y hace esta dieta. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de que el estómago se dañe. Utilizar aspirineta en casos seleccionados es muy importante, pero no en todos los casos. Por eso, revela necesidad. Ibuprofeno o naproxeno son medicamentos para el dolor. Muchas personas que le duele la espalda, la rodilla o los pies lo utilizan. Y cuando lo utilizas con frecuencia,
daña el corazón, produce insuficiencia cardíaca, daña los riñones, produce enfermedad renal y daña especialmente el estómago. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de moco que hay acá e irrita el estómago, produce gastritis a veces graves, a veces produce incluso úlceras. Yo, si vos sos una persona que toma ibuprofeno o naproxeno todos los días, siempre los mando de nuevo con su médico, quien los recetó, para que revea si es tan necesario tomar altas dosis y durante mucho tiempo, porque realmente es muy preocupante y muy grave este medicamento utilizado a largo plazo. Pero si no queda otra, si el dolor es implacable, en esos casos proteger al estómago es muy importante. Después también están los corticoides, que se utilizan en otras medidas, siempre con precaución y con la ayuda del médico. Ahora, ¿qué medicamentos pueden ayudarte? Acá yo te puse antiácido y te puse bicarbonato, porque siempre nos piden que hablemos de bicarbonato. El bicarbonato puede aliviar los síntomas. Vos tomás el bicarbonato y en 5 minutos te sentís mejor. Dura poco tiempo, dura una hora, y lo que hace es neutralizar el ácido del estómago. Esto te aliviará, pero de ninguna manera forma parte de un tratamiento de la causa de base. Si tu estómago está lastimado, si tu esófago está lastimado, no mejorarás de esa manera. En todo caso, deberás utilizar, por ejemplo, omeprazol. El omeprazol es un medicamento que hay unas células en el estómago que secretan ácido, pero necesitan una bomba especial que se llama bomba de protones para secretar ese ácido. El omeprazol, por ejemplo, es un inhibidor de la bomba de protones, disminuye la cantidad de ácido y es muy bueno utilizado 6, 8, 12 o más semanas según te recomiende tu gastroenterólogo. Pero a largo plazo puede producir déficit de algunos electrolitos, puede producir mala absorción, por ejemplo, de vitamina B12, puede producir incluso osteoporosis. Entonces siempre consulta con tu médico, tomalo el tiempo que sea necesario de la manera más prudente que puedas, pero si no lo necesitas, no lo utilices. Hábitos, yo te puse acá. Hay mucho que podemos hacer para mejorar el reflujo. ¿Cómo comer? La mejor forma de comer es comer pequeñas porciones y sobre todo no acostarte luego de comer, porque si te acostás empeorará tu reflujo. Imagínate tu estómago lleno y que encima vos te acostás y ahora la gravedad manda todo para arriba, empeorará tu reflujo. Por otro lado, mastica bien los alimentos. Cuando nosotros masticamos, nuestras glándulas salivales producen saliva y la saliva neutraliza el ácido del estómago. Entonces mastica bien, tómate el tiempo. ¿Cómo dormir? La mejor manera de dormir si tenés reflujo es levantando la cabecera de la cama con 2 ladrillos, unos 15 centímetros. Esto sabemos que mejora mucho la acidez y el reflujo. Pero por otro lado, el lado izquierdo parece ser el mejor para dormir y sobre todo no te acuestes 2 a 3 horas después de comer. En especial luego de comidas copiosas o de comidas con mucha grasa, porque realmente te vas a sentir mal. Bajar de peso es una excelente opción. Sabemos que perder 5 a 10 kilogramos de peso en los pacientes con sobrepeso u obesidad mejora muchísimo el reflujo y la acidez. ¿Por qué? Porque disminuye la presión sobre tu estómago. La ropa apretada, cintos apretados, calzas apretadas que apretan el abdomen, aumentan la presión sobre tu estómago. Y como acá hay una compuerta, al ácido no queda otra idea que irse hacia arriba, hacia el esófago, hacia el cuello, hacia la boca. Incluso podés tener problemas dentales por acidez. Pregúntale a tu odontólogo, vas a ver. Los ejercicios. Hacer ejercicio forma parte de una vida saludable. Es muy importante si te querés mantener en forma. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio también mejora el reflujo gastroesofágico. Entonces, de la manera más rápida y concisa te expliqué todo lo que sé sobre el reflujo. Más información desde el 12 de septiembre en nuestro querido libro que tanto nos costó hacer y que esperamos de corazón que llegue a tu lugar en el mundo. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.